Buenas tardes, estamos en la presentación del trabajo final de máster de nuestro estudiante Giralberto Tamafranco. El trabajo es aplicación del análisis de ciclo de vida para el estudio de las huellas de carbono e hídrica del parque eólico de 16.5 megavatios de Villonaco, Loja, Ecuador. Tienes 18 minutos para la presentación de tu trabajo, 18 y 20 minutos. Si en el minuto 18 no has terminado, te pediremos que pases a las conclusiones. Ya puedes empezar. De acuerdo. El trabajo de fin de máster que va a ser presentado el día de hoy tiene como título Aplicación del análisis del ciclo de vida para el estudio de las huellas de carbono e hídrica del parque eólico de 16.5 megavatios de Villonaco, Loja, Ecuador. Soy Gilberto Tamafranco, de Guayaquil, Ecuador, autor del mismo. Mi tutor es el doctor Miguel Villarrubia López. Bien, el contenido de la presente exposición estará conformado de la siguiente manera: objetivos y alcance del TFM, antecedentes que sustentan la realización del TFM, metodología empleada en el desarrollo del TFM, resultados obtenidos y conclusiones. Pues bien, avanzando en el desarrollo del contenido, el objetivo principal del TFM es evaluar y ponderar los impactos medioambientales potenciales derivados o asociados a la producción de electricidad a partir de energía eólica en el Ecuador. La proyección o el propósito de este TFM es incentivar al Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables, así como a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL del Ecuador, con la finalidad que repliquen este estudio en todas las tecnologías que forman parte del mix energético ecuatoriano, a fin de que se tomen las decisiones estratégicas que correspondan en torno a la sostenibilidad energética. La pregunta que surge en este momento es cómo cumplir ese objetivo. Pues bien, se ha decidido utilizar el análisis de ciclo de vida, que no es más que una herramienta metodológica que permite determinar y cuantificar los impactos ambientales de un producto, un proceso, un sistema, ¿no?, en parte o en todo el ciclo de vida de este. La principal característica que tiene el análisis de ciclo de vida es el enfoque holístico del mismo. Para especificar claramente el alcance del TFM es necesario indicar los impactos ambientales a considerarse, el aerogenerador que se va a estudiar, es decir, indicar marca, modelo, tipo, capacidad, definir los límites del sistema y también la unidad funcional, que es con la cual se van a referenciar todas las cargas ambientales de todas las etapas del análisis de ciclo de vida. Pues bien, las categorías de impactos ambientales que se deberían considerar son reducción de la capa de ozono, calentamiento global, el consumo de agua, el consumo de recursos energéticos, la eutrofización, la acidificación, la formación de oxidantes fotoquímicos, el consumo de materias primas. Desarrollando el alcance del presente TFM, se ha definido que el aerogenerador que se va a estudiar sea de marca Goldwing, modelo GW70 de 1.5 megavatios de capacidad. Los límites del sistema se ha definido que sea en todo el ciclo de vida, es decir, de la cuna a la tumba, con la finalidad de que las cargas medioambientales de una fase no se traspasen a otra fase. Con respecto a la unidad funcional no es más que un parámetro que mide o cuantifica la acción que realiza un producto, proceso o sistema cuando cumple y ejecuta la función asociada a él. En este caso, como los aerogeneradores son máquinas que producen energía eléctrica, se ha tomado que la unidad funcional sea el kilovatio hora de energía que entrega a la red. De esta forma queda formulado completamente el alcance. Se concentrará principalmente en la evaluación de las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua que comporta el ciclo de vida completo de esta tecnología, es decir, la huella de carbono y la huella hídrica. El presente esquema lo que hace es mostrarme aquí la estructura energética del Ecuador en el año 2017, donde del lado izquierdo se tiene la oferta de la energía primaria y del lado derecho se tiene la oferta, mejor dicho, la demanda de la energía final, alcanzando 222 millones de barriles equivalentes de petróleo en el año 2017 como oferta, y como demanda llegó a los 90 millones de barriles equivalentes de petróleo, correspondiendo para el transporte la demanda del 50% de este valor, y a la industria, el sector industrial el 14% y el sector residencial también el 14%. A continuación mostramos el esquema de lo que es la estructura de la oferta de la energía primaria, donde se aprecia claramente que el energético que más predomina es el petróleo, que tiene un 87% de contribución. Si el gas natural 5%, las energías renovables apenas tenemos el 8% y están conformadas por hidroenergía, leña, productos de caña y otras energías primarias. La electricidad en el Ecuador, la energía eléctrica en el Ecuador proviene de fuentes renovables y fuentes no renovables. Aquellas que provienen de fuentes renovables están conformadas por centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas y las termoeléctricas, que están alimentadas por biomasa y biogás. En cambio, que las que provienen de las energías no renovables
son aquellas que consumen combustibles fósiles y se las clasifica en turbogás, turbovapor y motores de combustión interna. En el año 2017, la potencia efectiva de aquellas que provienen de fuentes renovables alcanzó el 62.89% en Ecuador. Con respecto a los proyectos eólicos en Ecuador, el primer proyecto eólico fue construido en la isla San Cristóbal, del archipiélago de Galápagos, con una capacidad de 2.4 megavatios. El segundo proyecto eólico fue en la isla de Baltra, en el mismo archipiélago, con una capacidad de 2.25 megavatios a ser expandida hasta 12 megavatios. El primer proyecto eólico que fue construido en Ecuador continental, en el territorio continental ecuatoriano, es el Billonaco 1, en el Cerro de Billonaco, el cual se ha tomado de base para el presente estudio. Una capacidad de 16.5 megavatios, conformado por 11 aerogeneradores de 1.5 megavatios. Actualmente se está desarrollando el proyecto Huascachaca, en las minas de Huascachaca, en ese emplazamiento, que tiene 51.75 megavatios de capacidad, conformado por 15 aerogeneradores de marca Gamesa de 3.45 megavatios de capacidad. Al momento se está concesionando las dos etapas de Billonaco 2 y 3, con la condición de que tengan una potencia conjunta no menor a 110 megavatios de capacidad. En el presente esquema se muestra el diagrama unifilar de lo que es la central eólica Billonaco, donde se muestra los 11 aerogeneradores de 1.5 megavatios de capacidad. Al pie de cada uno se tiene un transformador pan mount que eleva el voltaje de 620 voltios a 34.5 kV. A continuación se tiene la subestación Billonaco, elevadora también, que va de 35 kV a 69 kV a través de un transformador de potencia de 25 MVA. Y esta entrega la energía al Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano a través de la subestación Loja. Este esquema muestra la implantación de lo que son las tres etapas del proyecto Billonaco. Billonaco 1 se encuentra ubicado en una zona excepcional, con este microclima tremendo, donde se tienen vientos del orden de 12.4 metros sobre segundo de velocidad. Al momento el factor de planta de Billonaco 1 tiene 53.7, uno de los más altos. El Billonaco 2 a su margen izquierda y el Billonaco 3 a su margen derecha, ubicados los tres proyectos en lo que es la parte suroccidental del Ecuador continental. En la metodología empleada, vimos que íbamos a tratarlo con el análisis de ciclo de vida. Se correrán una serie de simulaciones a través de la herramienta informática CIMA-Pro y se modelizará todos los procesos, todos y cada uno de los procesos necesarios para la producción de 1 kilovatio de electricidad a partir de la fuente eólica ecuatoriana. Las etapas que tiene el análisis de ciclo de vida son 7. El aprovisionamiento de materias primas y componentes, la fabricación o la construcción de aerogeneradores, la distribución o transporte, el montaje o levantamiento del parque eólico, la operación del parque eólico, el mantenimiento del parque eólico y el desmantelamiento y fin de vida del parque eólico. En este esquema se ha decidido agrupar estas 7 etapas en 5 etapas para facilitar el entendimiento. Tenemos la etapa de construcción. La etapa de construcción se incluye todo lo que son la extracción de materias primas, la elaboración de los materiales necesarios para la fabricación de componentes, tanto de los aerogeneradores como del parque eólico, y ahí en esta etapa se incluye lo que corresponde a los conductores de cobre para la conexión con la red. En la etapa de distribución tenemos nosotros todos los transportes, el transporte de todos los materiales primero, después el transporte de los centros de fabricación hacia el emplazamiento y después el transporte que corresponde a la operación propia del parque eólico. Con respecto al montaje o levantamiento, incluye todos los trabajos que tienen que ver con la erección de los postes y la instalación de los mismos y la puesta en funcionamiento. En lo que corresponde a la etapa de operación y mantenimiento, se incluye todos los mantenimientos preventivos y correctivos que es necesario durante la operación del parque eólico, principalmente lo que corresponde a cambios de aceite y lubricación, porque estos aerogeneradores no tienen gearbox. Con respecto al desmantelamiento y fin de vida, esto incluye todos los transportes y todo el reciclado de los componentes que puedan ser reutilizados o revalorizados, y los componentes que no, pues irán directamente al vertedero. Desarrollando lo que corresponde a la etapa de construcción, no se tuvo los datos específicos en lo que corresponde a extracción de las materias primas, ni su procesado, y viene la elaboración de los materiales necesarios para lo que es la fabricación de los componentes. Entonces se decidió iniciar el análisis de ciclo de vida con la fabricación o la manufactura de los componentes del aerogenerador, para lo cual se recreó un proceso, CIMA-Pro, denominado construcción. En este proceso se consideró que todos los componentes van a ser fabricados en China, y entonces se consideró adaptarlos al mix energético de China, obviamente, para lo cual se necesitan las corrientes de entrada que
que son en las tablas 2 definidas en TFM. Las corrientes entradas en la tabla 2 corresponden a lo que es la tecnósfera, y es lo que declara la misma fabricante Goldwing. Nos indica que los materiales con los que está conformado el aerogenerador es el hierro fundido, el acero, el cobre, el hormigón, la resina epoxi, la silicona y la fibra de vidrio. Se arma esa tabla, que no es la misión mostrar esta tabla en este momento, pero sí saber de qué está conformada. Se indica el tipo de material, la asignación al componente que corresponde y la cantidad que se asigna a cada componente. Y en cambio, que en la tabla 3, como no se conocían esos datos, se tomó la información de la base de datos EQUIPMENT 3.5, que es una base que fue liberada recientemente en el año 2018, por lo tanto es completamente actual el presente TFM. Ingresan estas entradas hacia el proceso para seguir adelante. Con respecto a la etapa de transporte, son 3 tipos de transporte que tenemos que considerar. El transporte asociado a la producción de los materiales, que está en la tabla 5, no conocíamos esa parte, tuvimos que tomar lo que corresponde a la base de datos de EQUIPMENT, y lo que corresponde al transporte de los centros de fabricación al parque. Aquí sí hay que tener presente que estos aerogeneradores se fabrican en China, son transportados sus partes, sus componentes hacia el puerto Tianjin. Hay un transporte terrestre, y del puerto Tianjin sale en un transporte marítimo hacia el puerto Bolívar de Ecuador, y ahí se transporta en transporte terrestre hacia lo que es el lugar del emplazamiento. Entonces se considera todos esos kilómetros multiplicados por los valores de los pesos de cada uno de los componentes para armar esa tabla número 8. Aquí se ha definido un proceso denominado market. Solamente para información, en lo que es ese Sigma Pro, pues tenemos 2 tipos de procesos: el proceso Transformation y el proceso Market. El proceso Market incluye todos los transportes. Entonces, estaría el proceso Construcción, dicho anteriormente, con el transporte correspondiente como entrada a este proceso Market. Y ahí ya tendríamos los componentes del aerogenerador. A esto se suma el transporte que tenemos que llevar los componentes hacia el lugar de emplazamiento. El tercer transporte es el transporte durante la operación del parque eólico, que lo vamos a dejar pendiente y después lo mencionaremos. No es más que un camión de 7.5 a 16 toneladas métricas, donde se transportan todas las herramientas y todo lo necesario para la operación y mantenimiento de todos los aerogeneradores y el parque eólico en sí. Con respecto a la etapa de montaje o levantamiento, esta etapa está incluida en lo que es la etapa de construcción y parte de la etapa de transporte. Sin embargo, hay que mencionar que incluye o engloba todos los aspectos ambientales que se relacionan con la obra civil del parque eólico y también la gestión de residuos en el proceso de montaje. Bueno, aquí tenemos el final realmente, en el cual se ha recreado también un proceso, el proceso en el cual se enfoca esta CB, que es el proceso de producción de energía eléctrica, de 1 kilovatio hora de energía eléctrica en Ecuador. Por eso se ha creado el valor en Ecuador, y que no es más sumatoria o la superposición de todos los procesos definidos anteriormente. Estas serían las entradas o las corrientes de entrada a este proceso máster. Ya se ha incluido aquí el valor del transporte, el proceso de transporte que dijimos que estaba pendiente, que también está incluido acá, y hemos incluido inclusive un proceso market, que no es más que la fabricación de cobre más el transporte de cable de cobre en Ecuador. Adicionalmente tenemos el proceso de la fabricación o la producción del lubricante, del aceite lubricante, y su transporte al lugar del emplazamiento. Entonces todo esto me da el proceso final en el cual se ha focalizado el presente análisis de ciclo de vida. Con respecto a la etapa de desmantelamiento y fin de vida, pues aquí se incluyen todos los impactos medioambientales que se producen en el desmantelamiento del parque eólico, en el desmontaje del parque eólico, es decir, todos los materiales que van a ser reutilizados, reciclados, revalorizados o finalmente eliminados. 2 tablas tenemos aquí, por la tabla número 10, que es una tabla que tiene que tener congruencia con la tabla de construcción o de fabricación del aerogenerador. No puede ser distinta, simplemente que ahora es una corriente de salida al proceso denominado construcción. La tabla número 11, que no son más que los transportes correspondientes al tratamiento de los residuos. Pues bien, después de todo esto tenemos los resultados obtenidos. Después de simulaciones realizadas, pues el Sigma Pro me indica que para generar 1 kilovatio hora de electricidad a partir de la energía eólica, o sea 3.6 megajoule, necesitamos tener 1.1636 por 10 a la menos 8 aerogeneradores de marca Goldwing, del modelo que especificamos y en la capacidad que especificamos. ¿Cómo saber si este dato que hemos obtenido es congruente o si la información que hemos nosotros ingresado es correcta? Bueno, calculamos las horas equivalentes de funcionamiento. Aquí tendríamos el valor de la energía, 1 kilovatio hora, el número de aerogeneradores por la capacidad que tiene cada aerogenerador y en los años que estuvo funcionando para generar 1 kilovatio hora,
obtenemos 2.865 horas al año. Un dato completamente congruente y nos revela además que el parque eólico está situado en un lugar apropiado y explotado ampliamente. Cuando hablamos de la huella de carbono, hemos seleccionado nosotros en CIMAPRO el método europeo ILCD 2011 Midpoint Plus, versión 1.1, y nos indica que está aquí, se puede correr hasta 14 simulaciones para poder obtener 14 impactos distintos consecutivos. Que nos interesaba que nosotros era la categoría de cambio climático, específicamente correspondiente a la generación o a la emisión de CO2 equivalente. Nos revela que para generar 1 kilovatio hora de energía se está generando 15.5 gramos de CO2 equivalente, de lo cual corresponde 14.7 gramos de CO2 equivalente en la etapa de construcción y el resto a las demás etapas funcionales que habíamos especificado anteriormente. Corresponde a apenas 0.5 kilogramos de CO2 equivalente para el transporte, lo cual es despreciable. Cuando hablamos de la huella hídrica, el consumo de agua, utilizamos la metodología Water Scarcity versión 1.0, que no es más que la que se dedica exclusivamente a eso. Nos revela que para generar 1 kilovatio hora de electricidad se necesita haber consumido 8.72 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de agua, correspondiendo 8.53 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de agua a la etapa de construcción y 0.07 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de agua a la etapa de transporte, lo cual, nuevamente les digo, es despreciable. Con respecto a las conclusiones, después de terminar el análisis del ciclo de vida, podemos indicar de que todo lo que corresponde a las emisiones de CO2 y consumo de agua durante la etapa de transporte son prácticamente despreciables. Sin embargo, están concentradas principalmente en lo que es la etapa de construcción y montaje, que corresponde el 94.84% a lo que es la huella de carbono y el 97.82% a lo que es la huella hídrica. Si bien es cierto, todas las energías tienen sus consecuencias y la energía eólica no es la excepción. Las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de las tecnologías solar, nuclear y eólica son considerablemente menores y además no tan variables como emisiones de las tecnologías basadas en la combustión de carbón y gas natural. Podemos decir además que la tecnología eólica es la que tiene la huella de carbono más baja, está entre 11 y 14. A nosotros nos vimos que para el proyecto eólico de Bionaco tenemos 15.5, se encuentra dentro del rango que está ahí. Un factor que hay que considerarlo clave importante en la generación de energía a lo largo de la vida útil del aerogenerador es el emplazamiento, el lugar, el sitio donde se encuentra instalado el parque eólico. Es decir, si usted tiene el parque eólico donde hay viento suave, pues tendrá una menor generación de energía y por lo tanto un mayor impacto ambiental por kilovatio hora que se genera. Para el presente caso del aerogenerador Goldwing GW70 de 1500 kilovatios, se demuestra que el tiempo de amortización nos dio 1.19 años, un poco más de 14 meses. Eso quiere decir que tiene la capacidad de generar en 14 meses toda la energía que él consume durante sus 20 años de ciclo útil. Con respecto a la tasa de retorno energético, el ROE, obtuvimos 16.74. Esto revela que el generador, el aerogenerador, tiene la capacidad de generar 16.74 veces la energía que consume durante sus 20 años de vida útil. Algo fantástico realmente para este tipo de tecnología. Por temas de vulnerabilidad frente al cambio climático, es imprescindible la diversificación de la matriz energética, no solamente en Ecuador, sino en todos los países. Y deben considerarse, pues, lo que corresponde a las fuentes renovables no convencionales, como la solar y la eólica. Este es el único modo en que nosotros podemos reducir tanto la huella de carbono como la huella hídrica de nuestro suministro de energía. Sin embargo, el desafío que tenemos en este momento nosotros es tener el almacenamiento eficiente e inteligente como para poder responder a tiempo frente a la oferta y a la demanda. Bueno, finalmente un agradecimiento imperecedero al doctor Miguel Villarrubia López, a los ingenieros Mauro Entriago y Juan Pablo Peña, quienes sin duda alguna sirvieron de inmenso e innegable valor para la realización del presente trabajo. A todos mis compañeros que están presentes aquí, a mis dos hijas hermosas que las tengo, muchas gracias. A Elizabeth, mi compañera de vida, muchas gracias por estar presente. A usted, doctor Rodrigo, por todos los conocimientos proporcionados. Doctora Camila, muchas gracias también a usted. Miembros del tribunal, gracias por el generoso tiempo que me han prestado. En primer lugar, quiero felicitarte, Gir, por tu presentación, decirte que respira. Ahora respira profundamente porque has hecho un esfuerzo para terminar a tiempo y eso digamos, lo valoramos muy bien desde el tribunal. Yo quería pasar un poco la batuta a la doctora Camila para que haga, digamos, sus preguntas o comentarios respectivos y si quieres después yo sigo. De acuerdo. Gracias, doctor.
Bueno, reitero mis felicitaciones. Hasta ahora es la presentación de TFM mejor que he visto en estos TFMs que estamos evaluando de esta edición. Así que de verdad, felicidades. El trabajo está muy bien. O sea, has llegado hasta el último detalle, está muy cuidado. Yo que tengo conocimiento del LCA, o sea que este TFM realmente cae dentro del ámbito de mi conocimiento. Creo que es muy completo el estudio que has hecho. Muchas veces es muy difícil encontrar ese tipo de información, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera pregunta viene relacionada con esto. ¿Cómo has conseguido tanto detalle, tanto nivel de información sobre este tipo de sistemas en concreto? Bien, bueno, muchas gracias, antes que nada, por sus expresiones sinceras y buenas. Eh, yo trabajé en el sector público por aproximadamente 10 años con el gobierno anterior y tuve la oportunidad de vincularme directamente con el sector eléctrico. Esto lo conoce el ingeniero, el doctor Rodrigo Ramírez. Y créame que conseguir esta información fue algo titánico. Es más, en todo lo que es el Internet no encontré absolutamente nada de Exacto, es estudio que no que tiene que está. ver con este tipo de generador. Tú ves en Sí, sí. internet lo que ves en la mesa, Siemens, otras, pero no existe nada que tenga que ver con Latinoamérica. Obtuve información directamente de Goldwyn a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador y Uf, esta información por el doctor Rodrigo. Hice un pedido tremendo y me vinculé directamente con Goldwyn, a tal punto que el muy estudio que bien. estoy presentando en este momento le va a servir a Ecuador para seguir adelante y Es Goldwyn que ha pedido este estudio para poderlo publicar en inglés. Hasta ahí se ha llegado con el estudio. yo creo que este estudio es publicable en una revista científica. Si Gracias. el doctor Villarrubia sé que está jubilado y que quizás no tiene estos intereses ya, pero si te animas, yo te asesoro y Rodrigo Ramírez también, porque realmente el trabajo está muy bien, muy bien. Eh, la pregunta que me viene ahora a mí es, o sea, que me he apuntado para preguntarte, es esto extrapolable a otras zonas de Latinoamérica. Puesto que sí. Crees que sería, porque esto es o sea, ¿crees que sería equivalente, parecido, dónde diferencia, qué se podría diferenciar, etcétera? Los Bueno, resultados, me refiero. si nosotros planteamos que esto es extrapolable, es una respuesta enfática de un sí absoluto, Sí, definitivamente que sí. Es más, esto va a servir creo que de base para los demás países que puedan utilizar el estudio. Para mí fue algo titánico tener que aprender a manejar el CIMAPRO. Tuve que meterme hasta sí, en cursos no, no particulares es porque no fácil. sabía manejar esto. Y créanme que yo estuve por tirar la toalla, doctora, y Me créanme, lo logré imagino. No, realmente. no, no, no. Es que, o sea, me hago cargo de lo dificultoso que puede llegar a ser tener esta información, porque lo he intentado en otras ocasiones con otros tipos de sistemas, no con los sistemas que usted plantea, pero realmente, o sea, el nivel de detalle es muy bueno, de verdad, ¿eh? Gracias, doctor. Bueno, yo no tengo más preguntas, Rodrigo. La verdad es que a mí me ha dejado muy satisfecha este trabajo y realmente, o sea, es lo que he dicho. Pongo sobre la mesa ofrecer ayuda por si acaso quieres realmente publicarlo en una revista científica. Sí, Es doctora. que con muy poco esfuerzo lo conseguirías, o sea, con muy poco esfuerzo. Bueno, Camila, ya he escuchado tu apreciación del trabajo. Yo, por el contrario, creo que el trabajo, no mentiras, en serio, creo que el Ah, trabajo está excelente. Creo que el trabajo cumple completamente con los requisitos. Creo que hemos tenido la oportunidad de tener un estudiante de excelencia sí, en sí, sí, nuestro sí, máster totalmente. durante toda su etapa de formación. Y no queda más sino felicitarlo y animarlo a que siga y continúe esta actividad que ha iniciado y que ojalá podamos compartir actividades en el futuro. Sí, Sobre doctor. la Sí, presentación y sobre, digamos, sobre el desarrollo del trabajo TFM, no tengo nada que decir, al contrario, felicitarte siempre. Creo que la búsqueda de información que fue una actividad titánica me consta y las teclas que tuviste que apretar para obtenerla, sé que también fueron de todos los niveles y de los altísimos niveles también, y eso evidencia todos los resultados que has obtenido. Yo solamente te pediría
algo especial que yo creo que es para cerrar tu broche de oro en este máster, que es que nos hagas caso a Camila, que ya lo ha insinuado, lo ha dicho directamente, y yo que también te lo voy a decir directamente, que es hagamos de esta actividad una publicación en una revista, digamos, prestigiosa, creo. Yo te ofrezco, digamos, todo lo que nosotros podamos poner para convertir esto en un artículo, tanto para el doctor Villarrubia, a nosotros como jurado, pues, o tribunal nos interesaría también darte el apoyo y sacar una publicación que sea, digamos, que nos sirva a todos para demostrar que las actividades que se hacen en este máster, pues, son definitivas y pueden ser, digamos, replicables. También te pediría el favor, y esto lo vamos a hablar después, digamos, con Bernat Codina, para que nos colabores en seminarios profesionales inicialmente y nos muestres esta experiencia como estudiante del máster a estudiantes del máster que vienen en el futuro. Entonces te pediría, y vamos a hablar, voy a hablar con Bernat para que tu trabajo sea presentado, digamos, que va a ser el primer trabajo de un estudiante del máster que se presente dentro de los seminarios profesionales que tenemos en el futuro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Gilberto, como ven, no tengo preguntas, solamente tenía una curiosidad sobre el CIMAPRO, que ya vi que entré a la página web y vi los costos, es un programa costoso, me imagino que utilizaste el primer año, que es gratis para hacer toda tu actividad. Exacto, doctor. Entonces, yo creo que eso, ahí me respondió, o sea, que la pregunta me la respondí yo mismo y era una pregunta simplemente de saber cómo funciona el CIMAPRO y a ver si lo podemos tener aquí para la utilización en nuestro máster. Sí, mire, yo obtuve una licencia en la cual me la proporcionaron por un año, por ser profesor de la universidad. Entonces, por eso obtuve esta licencia y la tengo hasta mayo más o menos del próximo año. Entonces, créanme que le saqué el jugo. Aprendí a manejarlo al revés y al derecho y pasé algunas malas noches para poder hacerlo correctamente. No, Alberto, pues de todas maneras, yo creo que ya está todo dicho. Voy a cerrar un poco la grabación. De todas maneras, quiero dejar constancia de la grabación que hemos contado con un alumno de excelencia en todo el desarrollo del máster, desde el momento cero hasta la entrega de su trabajo final de máster, y te felicito por eso. Gracias. Yo creo que eres un ejemplo de lo que nosotros desde el máster queremos impulsar, y tú lo has logrado más por tu esfuerzo, con nuestro acompañamiento, y desde ese punto de vista, pues felicitarte a ti, felicitar a tu familia que te acompaña, felicitar a tus amigos que también están aquí y invitarte a que continúes trabajando en el desarrollo, pues, de este sector energético que tanto nos necesita en los países de Latinoamérica y en general a nivel global. Entonces, muchas gracias y voy a cerrar la grabación. No sé si Camila quiere decir algo más. No, o sea, creo que lo que también te contactaré por email, porque creo que tenemos acceso a vuestros emails, es que dentro de la asignatura de materiales de sostenibilidad que comparto con mi compañero Alejandro, no tenemos ningún ejemplo de este tipo de sistemas que has presentado tú, y quizás te pediría permiso para utilizarlo. Por favor, todo suyo, se lo puedo proporcionar completo. No se preocupe, Fantástico. doctora. Vale, pues cerramos la grabación. Sí.